Bueno, entonces este es un poco el marco en el cual pues empecé a entrar en temas agrarios y bueno, los temas agrarios sobre todo que he tocado, por lo tanto, la crisis de la sociedad agraria tradicional que estaba en auge en los años 60 y después, claro, toda la cuestión de la reforma agraria con una ayuda de la investigación de la Fundación Marc, que pude ir pues, por las grandes fincas del sur, etcétera, y entonces entré de lleno en toda la mitología que suscribía todos estos planteamientos del atraso, el absentismo. Entonces en todo esto es lo que en parte convertí con Joan Martínez Alier, que hizo su tesis sobre los latifundios andaluces, etcétera, etcétera. Y entonces también pues sobre los cambios operados en la posición y función de la agricultura de la economía española, que cambió radicalmente, pues claro, del sector productivo que abastecía de medios financieros para el desarrollo industrial de la posguerra a sector asistido al que ha desembocado ya posteriormente, y los cambios en el propio metabolismo de los sistemas agrarios con el tema de los balances energéticos, que has comentado ya anteriormente, para ver qué era de verdad, cómo funcionaban los sistemas agrarios en términos físicos y cómo se movía, se habían cambiado, ¿no? Cómo se había modificado esos cambios, y esas modificaciones no entraban en línea de cuenta con el mero instrumental monetario, que lo único que servía, claro, era para ocultarlos, ¿no? Bien, bueno, pues aquí viene el primer libro de la evolución de la agricultura en España, con la primera edición del Burrito, que es la que sale ahí. Efectivamente, luego viene la cuarta, que es la de la derecha, donde esa evolución pues la he actualizado ya hasta el año 2000, recogiendo buena parte pues, de los trabajos míos posteriores. Entonces ya es una evolución más larga. El primero lleva como subtítulo Desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicionales, ¿no? Entonces vemos que era un poco el panorama. Bien, bueno, pues ahora en esto voy a pasar rápidamente, sin comentar toda una serie de trabajos que he sacado y de cierre en el campo de la reforma agraria, pues de otro libro pues sobre la agricultura en el desarrollo capitalista español, cómo va cambiando sus funciones, las aparcerías en el secano de la posguerra, viendo pues cómo ese absentismo no era para nada, confirmando el trabajo de Joan Martínez Alier, vamos, que no era para nada un residuo feudal sin más, sino que se explicaba por criterios meramente rentabilistas, esas posiciones de parcelar las fincas, etcétera, el extraperlo. Entonces luego análisis de sistemas ya, como es por ejemplo el sistema y de cultivos, como es esta amplia monografía. Vamos, los trabajos estos, quiero decir que este trabajo tenía más de 100 páginas, en la revista Agricultura y Sociedad, pues sobre el olivar en largo periodo, con datos de fincas desde principios del siglo XX. Entonces se veía un poco esto. Luego este otro libro es sobre sistemas de producción e incidencia ambiental del cultivo en arenado y en sustratos. Este es con datos experimentales. Aquí ya había pasado a la Fundación Argentaria y entonces pude potenciar ahí algunos trabajos de investigación, como este, pues con toma directa de datos experimentales, etcétera. Y bueno, la cuestión es que desde ese inicio, quiero decir que ya todos estos trabajos no tenían nada que ver, por supuesto, ni con el Instituto Nacional de Estadística, claro, ni con el Ministerio de Agricultura, donde creía alguien, me parece, que trabajaba yo, porque publicaba cosas de este tipo, ¿no? Sino era por la mera voluntad pues, de estudiar estos temas, porque trabajé en distintas áreas de investigación de estudios, incluido en la OCDE en París, pero luego en varias áreas del Ministerio de Economía y Hacienda, hasta que luego dejé la administración y fui como director de estudios en el Banco de Crédito Agrícola. Entonces ahí ya luego la liquidación de esta entidad pues me hizo poderme ir, afortunadamente, antes de que se liquidara, porque no es un plato de gusto asistir a ella estando dentro de la entidad, y entonces pude escapar a la Fundación Argentaria, donde más o menos pues entonces presidente Miguel Fernández Ordóñez pues, hombre, es que tú me traes doble ventaja, porque quería desarrollar un área
de igualdad y otra de economía y naturaleza, pues porque yo había hecho en su día los informes de la distribución de la renta en el Instituto Nacional de Estadística como jefe del Servicio de Análisis de la Coyuntura, y entonces tenía experiencia en el tema de igualdad, y en el otro tema pues era el que vocacionalmente estaba más embarcado, ¿no? Entonces, por primera vez en la Fundación Argentaria pues pude hacer coincidir un poco más mi vocación investigadora con mi trabajo habitual, ¿no? Bueno, pues entonces aquí, bueno, son varias cosas del Banco de Crédito Agrícola, la agricultura ecológica. Este es un volumen que sacamos cuando entonces incentive que se creara pues la denominación de origen de agricultura ecológica con Juan Serna. Sacamos este cuaderno y entonces ya finalmente recaí, vamos, sobre varios temas, como veis, ligando el tema agrario con la naturaleza, el agua, la gestión del agua de riego, el agua de los sistemas agrarios, el agua desde una perspectiva histórica. Este es el grupo pues, de historiadores del que había hablado Joan Martínez Alier con Ramón Garrabou, que había coordinado pues, este trabajo. Entonces, la fertilización en los sistemas agrarios, entonces era viendo el metabolismo que subyacía a los sistemas agrarios y los cambios históricos que se habían producido para estudiar los cambios y no precisamente el atraso, explicar el atraso, que era lo que preocupaba. Y entonces, ya a posteriori de esto, pues salió este libro, que viene a ser una serie de manifiestos pues, de una serie de historiadores que habían trabajado en este grupo, que estábamos allí, y entonces en este libro pues entraba directamente en la polémica sobre el atraso, el pozo de todos los males, sobre el atraso de la agricultura española, y señalaba un poco lo descarriada que había estado la historiografía agraria, y entonces ahí eso, claro, por lo menos levantó polémica, por fin, porque claro, el mundo académico sin más es mortecino. La ciencia ordinaria sigue a mansalva, ahí a piñón fijo, venga y dale, con lo mismo, le caen publicaciones que dicen otras cosas, pasa de ellas. Entonces, aquí la cuestión es que ya eso no podían pasar, porque ya, bueno, este libro con una especie de manifiesto, entonces aquí es donde se ha descolocado esta... Entonces, claro, se organizó la polémica en la que yo también entré en lista con este artículo en Historia Agraria, reflexiones metodológicas en torno al debate sobre el pozo y el atraso de la agricultura española. Es decir, que lo que estaba en discusión era esa visión lineal del progreso, visión lineal que se leía con el aparato conceptual de la ciencia económica ordinaria. Entonces, la historia agraria había sido tributaria totalmente de ese aparato conceptual, y entonces señalaba una senda unidireccional y claramente establecida de progreso, donde se veía a los países si iban o no atrasados por ciertos rendimientos, ciertas cosas que desde nuestro punto de vista, pues claro, eran cálculos sesgados y encubridores de otras dimensiones de lo que estaba pasando en los sistemas agrarios, ¿no? Bueno, pues es que en el fondo, claro, estaba a rediscutir pues todas esas categorías del pensamiento económico que habían hecho suyas los historiadores agrarios. Y bueno, después recientemente había actualizado la evolución de los balances energéticos de la agricultura española con una reflexión amplia sobre el metabolismo agrario.